¿Por qué usted no aprovecha y saluda ahí a la persona que tiene pronto adelante, atrás, al lado? Le da la bienvenida. Tómese un minuto para saludarle, porque después de este minuto usted no va a hablar más. También tómese el tiempo para apagar su celular, para que podamos estar juntos en este propósito. Damos a todos la bienvenida. Estamos iniciando un nuevo mes, este mes de abril, ¿no? Ya se acabó el año, hermano. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Va pasando? ¿En ese trimestre siente que va pasando? ¿O hay como hay con la raspa, ¿no? Este mes iniciamos un nuevo tema. Bueno, antes de introducirles en el tema, quiero recordarles que las copas no son un obsequio, sino que deben ser devueltas. Entonces, si alguno por ahí él todavía la tiene, para que la pueda pasar, que ya están recogiendo todos los elementos del servicio. Este mes iniciamos un nuevo tema que seguramente, si Dios lo permite, estaremos trabajando durante los próximos 2 meses, lo que tiene que ver con el mes de abril y el mes de mayo. Y este tema lo hemos titulado Reconstruyendo los muros y edificando las vidas. El Señor nos viene llamando en este tiempo a ser una iglesia que se desarrolla, una iglesia que avanza, una iglesia que entiende que el propósito de Dios va más allá de estar un domingo dentro de una reunión como esta, sino que debemos de movilizarnos muchísimo más allá. Y yo quisiera hoy, antes de entrar en el tema, llamar al orden, porque tenemos una mala costumbre de caminar por todo este salón y los veo desfilando y yo estoy predicando y comienzo así detrás de las personas y me voy. Y yo no sé por qué hay tanto movimiento hoy. Así que voy a pedirles que por favor estemos en quietud y también de esa manera usted me colabora para que podamos avanzar en la exposición de la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gracias. ¿Listo? Entonces, este tiempo que vivimos nosotros son tiempos de cambios, son tiempos de diferentes perspectivas. La iglesia del Señor está en un tiempo donde debe ser relevante para poder construir y para poder predicar el evangelio. Tiene que ser una iglesia viva, tiene que ser una iglesia atrayente, pero muchas veces nos centramos en algo que tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros como parte de una comunidad, pero muchas veces no estamos enfocados en lo que Dios quiere que comunidad hagamos en impactar al mundo. El tiempo nos muestra que esta comunidad donde hoy pertenecemos, la Alianza Cristiana San Cristóbal Norte, es una historia de más de 37 años. Es una historia donde Dios levantó un siervo, una familia, una visión, un proyecto, y Dios ha sido fiel. Pero también la historia nos dice que 37 años dejan evidencias de cansancio, evidencias de desilusión, evidencias de trabajo muy esforzado que deja fruto, pero que también deja personas que en el camino van perdiendo el norte. Podemos recordar con gozo a aquellos que sirvieron en este lugar y Dios ya llamó a su presencia y Dios los tiene con Él disfrutando de todo galardón y todo don precioso. Pero también podemos recordar a aquellos que estuvieron entre nosotros y ya no están porque el enemigo robó lo que Dios había plantado en sus corazones. Y podemos entender que la obra de Dios sigue avanzando. Hoy estamos nosotros aquí
alrededor de unas 350 personas en esta reunión, posiblemente más. Pero nadie puede decir que estas 350 personas serán los que se van a comprometer a construir el futuro, solamente Dios sabe. Pero está en nosotros, los que estamos aquí, la historia de la iglesia que vamos a desarrollar por los próximos 30, 40 o más años que Dios nos tenga en esta tierra. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser parte del proyecto que Dios tiene para esta iglesia en los próximos años? ¿Cuántos de nosotros hoy entendemos el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas para ser aquellos que vamos a levantar, a reconstruir y a ampliar el lugar donde Dios nos ha puesto? Y desde aquí, Dios nos ha hablado de una manera clara a nosotros. El avance de la iglesia debemos nosotros tener en claro que corresponde al proyecto de Dios para este tiempo. Y si nosotros creemos que la iglesia está en el corazón de Dios, en el proyecto de Dios, entendemos que Dios quiere que esta comunidad se movilice y avance. Cuando nosotros entendemos que es parte del proyecto de Dios, nosotros comenzamos a movernos, a entender que Dios quiere que seamos los que estamos construyendo ese proyecto. Nosotros en las últimas, o principalmente en este año, centramos 3 propósitos donde creemos Dios nos ha llamado a trabajar. Y esos 3 propósitos en los que creemos Dios nos ha llamado a trabajar para avanzar como iglesia son propósitos muy claros, muy sencillos y que creemos que están en la voluntad de Dios. El primero tiene que ver con que Dios nos llama a evangelizar. Dios nos llama a hacer discípulos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a ser discípulos? Que Dios nos llama a avanzar compartiendo el reino de los cielos. Y la evangelización, como decía el pastor Bardales, no es una opción, no es un talento, no es un don, ¿es un qué? Un mandato. El Señor no dijo, todos aquellos que tengan el don de hacer discípulos, sino que dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, entendemos que Dios nos llama hoy, como comunidad, a evangelizar, a hacer discípulos, a ir y a compartir el evangelio de Dios. Lo segundo, que hemos entendido que Dios nos ha llamado para arrancar este año y por los próximos 5 años, para hablar de proyectos o metas que se van desarrollando, es a plantar 5 nuevas iglesias. Creemos que Dios va a hacer de esta iglesia una iglesia plantadora de otras iglesias. ¿Cuántos creen eso? Que de aquí van a salir más iglesias. La historia nos cuenta que tenemos 2 hijas, pero queremos para el 2020 no tener 2, sino tener 7. Y es nuestro proyecto, comenzar a desarrollar de aquí al 2020, ¿cuántas? 5 nuevas iglesias. Y en eso nos estamos movilizando. Y lo tercero, lo que Dios nos ha llamado en la visión para ser parte de esta iglesia, es a ampliar este lugar, o mejor, a reconstruir este lugar donde Dios nos trajo. Dios nos ha llamado a que este lugar sea diferente. Y si bien tenemos unas buenas instalaciones, pero yo soy del que digo que estas instalaciones eran lo mejor que existía hace 10 años. Hoy no somos lo mejor. Y para Dios hay que tener ¿qué? Lo mejor. Y Dios, si nos regaló este lote, si nos regaló la casa del lado, es porque nosotros estamos en el proyecto de Dios. Y Dios no nos regaló lotes para tenerlos vacíos, ¿cierto? ¿Sino para qué? Para que la obra de Dios se desarrolle. Y estos 3 desafíos Dios nos ha traído por los próximos 5 años. Tener una iglesia que se moviliza a la evangelización y al hacer discípulos. Tener una iglesia que planta nuevas iglesias y tener una iglesia que reconstruye su lugar
pero la reconstrucción de su lugar va unido. No estamos hablando solamente del tema físico de la iglesia, sino estamos hablando del tema físico, espiritual y emocional. Por eso el tema que hoy he traído tiene como título Reconstruyendo los muros y ¿qué? Edificando las vidas. Esto nos lleva a la respuesta de Dios cuando los proyectos de Dios están en Él. Por muchos años, hermanos, hemos pedido a Dios que confirme que estamos en su voluntad. Y ha sido una petición constante. Y este año colocamos una prioridad. Y ustedes se dieron cuenta, dijimos los primeros 2 meses, nuestra prioridad se llama oración. 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 Y dentro de la historia que tenemos en este lugar, nunca hemos tenido tanta gente orando a las 5 de la mañana como este año Dios ha venido levantando. La iglesia se está movilizando. La oración es el combustible, es el motor. Y cuando la iglesia ora, hay dinámica. Y cuando hay dinámica, hay presencia de Dios, hay respuesta. Y este mes que acabamos de terminar, si estamos hablando prácticamente unas 2 semanas atrás, el Señor trajo respuesta. Y yo les compartí el domingo pasado. El Señor nos dio respuesta. Los que estuvimos en el amanecer con Dios sabemos de qué estamos hablando, el lunes festivo. Cuando Dios habló proféticamente en este lugar a través del pastor Juan y dio respuesta. Porque esta iglesia está en el proyecto de Dios. Pero el proyecto de Dios es que avancemos. El proyecto de Dios es que vayamos. Y el Señor nos habló 3 cosas fundamentales. El Señor dijo, primero, hay un llamado al arrepentimiento, a volver el corazón a Él. Porque sin arrepentimiento, sin que haya dolor por el pecado, sin que saquemos el pecado de nosotros, si eso no sucede primero, Dios no va a hacer nada. Lo primero que Dios llama es al arrepentimiento. Pero lo segundo que el Señor dice es, si hay arrepentimiento, yo los voy a restaurar. ¿Cuántos desean esa restauración de Dios? Esa renovación. Recuerdo una vez que estábamos en un seminario no cristiano, pero recuerdo una frase de una persona que dijo, la restauración es como tener un carro modelo 50, 0 kilómetros. No tiene sentido, ¿cierto? Pero muchas veces cuando Dios nos restaura, no es que nos haga como bebés, sino que nos hace personas listas como si estuviéramos recién salidas del concesionario para ser estrenados, porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Crea un corazón limpio y un corazón nuevo para que podamos impactar el mundo. Entonces lo segundo que el Señor dijo, amén. Si le dan un aplauso al Señor, déselo bien fuerte, no así como un temor. Cuando Dios nos restaura, hermano, Dios nos deja listos para la tarea. Pero lo tercero que el Señor dijo, y fue algo que me impactó, que en todos los años el Señor nunca lo había dicho, voy a hacer algo nuevo en este lugar. Y eso nos hace entender que nosotros estamos como iglesia en el corazón de Dios. Y si tenemos 3 objetivos, evangelizar, plantar iglesias y reedificar este templo con las familias y todo, es porque Dios va a llevar a nuestra iglesia a que avancemos mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho. Y por eso este año hemos asumido el reto de trabajar en la edificación y en la restauración de nosotros como iglesia. Y quiero invitarles a que vayamos juntos a el libro de Nehemías.
Es la tercera predicación que usted me va a escuchar sobre los mismos textos, en el mismo año, en los últimos 2 meses. Nehemías. ¿Dónde queda Nehemías? Al lado de Esdras. Antes de Salmos y Proverbios. ¿Listo? Más o menos para que usted se ubique: Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Entonces, como usted casi siempre llega a los Salmos, vaya para atrásito. Entonces, Job, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Listo? Nehemías capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, escucho muchas voces, ¿están leyendo conmigo? El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, ¿qué pasará? De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Voy a pedirle que incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Manifiéstate en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de diferentes factores que llevaron a Nehemías a ser parte de la reconstrucción de un proyecto de Dios. Y a pesar de que arrancamos hoy conmigo por 2 meses y vamos a estar hablando de esto, hoy voy a hablar solo de un solo punto. Y este punto principal tiene que ver con la necesidad de la visión. Lo primero que nosotros necesitamos es tener visión. Para tener un proyecto necesitamos tener visión. Quiero recordarles un poco la historia de Nehemías rápidamente, aunque ustedes ya la han escuchado, pero para colocarlos en contexto. Recuerden que por la dispersación y por cómo habían sido ellos conquistados por otros pueblos, entre ellos los persas, los medopersas, los babilónicos, los asirios y los sirios, fueron atacados y fueron dispersos, fueron llevados cautivos.
Y aquí encontramos que muchos de ellos ya les estaban permitiendo regresar. Habían quedado algunos pocos allí viviendo en Jerusalén con un pueblo en ruinas, con los muros destruidos, y solo se habían llevado a los más importantes, a los pensadores, a los más inteligentes, y allí encontramos cómo fue la deportación de Daniel y sus amigos y otros profetas de su tiempo. Ya se les estaba permitiendo regresar. Años atrás, algunos hablan de 7 años atrás, el profeta Esdras ya había regresado con un grupo de personas y su misión fue reconstruir el templo. Él se centró en reconstruir el templo porque ya habían permitido que los israelitas nuevamente levantaran culto a su Dios. Pero el tema de Nehemías es una persona que sirviendo allí en otro lugar, ¿como qué? ¿Cuál era su labor? Él era copero ¿de quién? Del rey. Y estando allí Nehemías sirviendo al rey, Dios le permite conocer una noticia a través de un hermano que va a contarle lo que está pasando. Y Nehemías le dice, mira, ¿qué pasó con aquellos que se quedaron o aquellos que han regresado? ¿Qué pasó con aquellos que están allí? La familia, los amigos, los conocidos, ¿qué pasó con ellos? Y su hermano le dice, mira, ellos están en gran afrenta. Hay dolor, hay tristeza, hay una situación que ha dejado escombros, que ha dejado tristezas, hay una desolación, la gente no tiene esperanza. Y allí es donde Dios comienza a trabajar en Nehemías un tema muy importante que es la visión. Todos los proyectos que Dios tiene para la iglesia requieren visión. Dios trajo visión al pastor Juan cuando desarrolló este proyecto. Dios comenzó a darle la necesidad de avanzar en el reino de los cielos. Cuando usted habla con el pastor Juan, usted sabe que él nunca tuvo el deseo de construir una iglesia, de hacer una iglesia. Él que quería tener un grupo de vida, o tener una célula y compartir a Cristo. Y dijo, y después miramos a qué denominación, a qué iglesia nos unimos. Y oró a Dios constantemente, Señor, ¿a qué iglesia debemos ir nosotros? Y a veces iba a una iglesia, y a veces iba a otra, orando, buscando la dirección de Dios. Pero un día Dios le dijo, Juan, hay un proyecto que es más grande que el proyecto que tú tienes. Y es donde Dios comienza a unir todas las cosas, traer personas. Y es donde Él conoce al pastor Elías Martínez, quien es su mentor. Y él era pastor de la Alianza Cristiana y comienza desde allí a Dios aclarar la visión. Lo primero que él quiere es servir, pero después Dios comienza a traer visión. Muchos de nosotros aquí seguramente queremos servir a Dios. Yo creo que sí. ¿Cuántos queremos servir a Dios? Pero muchas veces no le hemos pedido a Dios que nos aclare ¿qué? La visión. Y muchos de nosotros tenemos un problema de miopía espiritual. ¿Y qué necesitamos? Los lentes espirituales, para que Dios ¿qué? Nos aclare. Cuando usted recuerda cuando usted fue la primera vez al médico a que le hicieran el chequeo de los ojos y usted sabía que tenía los ojos graves, pero no sabía qué tan graves, ¿cierto, Joan? Y comienzan a uno a colocarle el primer lente y usted dice, uy, el mundo es a color, uy, el mundo realmente es diferente, y comienzan a colocarle un lente, ¿cierto? Y después le colocan otro y le van corrigiendo. ¿Cuál quiere? ¿Cuál se siente mejor? Y de pronto uno dice, wow, de todo lo que me he perdido, ¿por qué? Por no ver bien, por no tener buena visión. Muchos de nosotros nos hemos perdido las bendiciones de Dios porque nos ha faltado ¿qué? Visión. Hermano, Dios quiere en nosotros desarrollar grandes cosas que nunca podremos ver si no nos colocamos las gafas que Dios tiene para nosotros. Entonces, cada visión, cada proyecto de Dios requiere una visión, y esa visión debe estar acompañada de la misma presencia de Dios, porque nosotros servimos a Él y vivimos para Él, y cuando la visión es de Dios, Él se encarga de suplir todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo. Cuando la visión es de Dios, Él suple
todo lo necesario. Él comienza a dar los recursos. Él comienza a darnos la capacidad de ver. Visión significa tener la capacidad de ver lo que está más adelante. En otra predicación, tiempo atrás, yo hablaba que la visión es cuando Dios nos permite ver lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Yo puedo ver físicamente algo, pero cuando Dios trae visión a mi vida, me da la capacidad de ver más allá de lo que hoy mis ojos naturales me permiten ver. Tiene que ver con la capacidad de anticiparse a las cosas, de prever algo. Tiene que ver también con una revelación. Y toda visión que Dios da es una visión entendible. Dios no nos da cosas para interpretar, como algunos dicen, hermano, es que me soñé con un marranito, un gato y una moneda. ¿Qué me querrá decir el Señor? Y comenzamos a decir, ¿será que el Señor me está diciendo que el marranito le dice, marranito para que ahorre? ¿Sí? Hermano, Dios no nos manda cosas para que comencemos a buscar interpretaciones. Dios nos da visiones claras para que podamos entender lo que Él quiere hacer nosotros más adelante. Y hay dos cosas que debe tener toda visión para que sea entendible. Primero, para que sea entendible la visión, debemos de nosotros ser capaces de ver lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Usted puede decir, Betica, todo. Pero es que Dios no va a hacer lo que usted no crea que Él puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Usted puede saber que Dios sana, pero si usted no cree, hay una diferencia entre saber y creer. Yo necesito creer en lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros comenzamos a levantar esta iglesia, hace años la gente decía, pero ¿por qué tan grande? Pero si no tenemos la plata, ¿pero para qué nos vamos a meter en algo que no sabemos cuándo se va a llenar? Y comenzamos a nosotros a creer que no se puede hacer, no porque tengamos un Dios que lo puede hacer, sino porque tenemos un liderazgo que no cree que Dios lo pueda hacer. Entonces, la primera aclaración de la visión es entender lo que Dios puede hacer. Pero lo segundo es entender lo que Dios quiere hacer. Porque muchos saben lo que Dios puede hacer. No, Dios puede trasladar los montes. Dios puede hacer grandes cosas. Y muchas veces nos movemos únicamente en lo que Dios puede hacer. La gran pregunta es, ¿pero Dios quiere hacer eso? El proyecto que tú tienes es el proyecto que Dios quiere hacer. Y esto nos ha ayudado a replantear a nosotros como iglesia y como consejo pastoral y administrativo muchas cosas. Hace años, más o menos 2011, 2012, caminábamos nosotros en otro proyecto. Íbamos a hacer una iglesia mega, 3,000 personas. Ustedes se acuerdan cuando algunos en una asamblea dijimos que íbamos a vender un lote para comprar otro. Y dijeron, ¿cómo va a ser posible eso? Y de uno dijeron, no, estamos de acuerdo. Nosotros sabíamos que Dios podía hacerlo. Pero la pregunta que no nos hicimos en ese momento, ¿y Dios quiere? Toda visión debe responder a estas dos preguntas. Lo que Dios puede hacer. ¿Y qué? Y lo que Dios quiere hacer. Y hermanos, en medio de tanta opulencia, de tantas cosas que pasan en el mundo, de tantas iglesias nuevas que surgen, que se levantan, que en tanta estética, en tanta modernidad, ya estamos en la posmodernidad, de tantas cosas atractivas, una de las grandes preguntas que nosotros como iglesia debemos de tener hoy y siempre, ¿Dios tiene su corazón en ese proyecto? Eso es lo que Dios quiere, Dios nos moviliza hacia eso. Y eso es una de las cosas que se vieron en Nehemías. Entonces, vamos a ver 3 áreas fundamentales de la visión que nos ayudan a entender que estamos en lo que Dios puede hacer
y en lo que Dios quiere hacer. Estos son mis 3 puntos importantes o principales de este primer punto que se llama visión. Y lo primero tiene que ver con cuando la visión se enfoca en la necesidad. Hermanos, Dios se enfoca en necesidades y necesidades generales, globales, de la comunidad, del lugar donde nos ha puesto. Dios no se enfoca en los sueños personales de los pastores o lo de los líderes o de un grupito. No, es que los pastores decidimos que queremos hacer una iglesia de nice, súper ultramoderna. Pero esa es la necesidad. Esa es la necesidad. Entonces, ¿qué pasó con Nehemías? Lo primero que Dios le enfocó a Nehemías fue la necesidad de ver las cosas que estaban pasando. Hay una necesidad a su alrededor. ¿Y cómo es parte el desarrollo de esa visión? A través de un hermano suyo que viene y le cuenta lo que está pasando allí en su pueblo, cómo ha sido derribada las murallas, cómo está pasando una necesidad. Y allí comienza él a despertarse en esta situación tan interesante. Cómo la necesidad refleja la realidad de su contexto, de su entorno. Recuerden que yo les decía en una prédica anterior que allí lo que se ven son escombros, se ven familias desamparadas, se ven muros derribados. Esta necesidad de escombros, de familias, de muros, llevan a Nehemías a buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar en la visión de Dios, lo primero que Dios debe abrirnos ojos de nosotros para que podamos ver ¿qué? La necesidad. La iglesia nunca será efectiva si no podemos ver alrededor ¿qué? La necesidad. Hermanos, es que este no es un club social. Aquí no tenemos un club de accionistas donde vienen los que aportan. Dios nos llama para que este lugar sea un lugar donde podamos atender las necesidades que tenemos a nuestro alrededor, que podamos ver y podamos ser agentes de transformación en el lugar donde Dios nos ha puesto. En otras palabras, esta iglesia ubicada en el barrio San Cristóbal Norte, Dios la ha traído a este lugar para que todo este sector sea transformado por su poder. Desde ahí parte la necesidad. Entonces, esa necesidad para Nehemías fue visible. Hay una noticia, hay escombros, hay un entorno de tristeza, hay un entorno de familias, hay un entorno de seguridad dentro de la ciudad. Y desde allí nosotros debemos entender que esa necesidad es algo que nosotros debemos de buscar dentro de nuestra comunidad y fuera de la comunidad. Desde aquí yo quiero que nosotros pensemos cuáles son los escombros en los cuales nosotros nos movemos o a veces encontramos. Los escombros, como les decía en otra prédica, es la evidencia de que antes hubo algo que ya no hay, algo que ya está lastimado, dañado, destruido. Y cuando pensamos en escombros, debemos de pensar de que hay escombros físicos como escombros también espirituales o familiares. Y debemos de entender que cuando la sociedad cada día se daña, lo que encontramos son escombros. Yo no sé cuántos viven de lo que es la 153 hacia la 170 entre los cerros orientales y la autopista, pero más o menos ese es el rango de nuestra ubicación. Yo sé que algunos vienen de otros lugares, pero solamente en ese rango de ubicación ustedes saben cuántas pandillas se están levantando en los últimos tiempos. Para los que viven aquí en San Cristóbal, saben que el problema más grande que tenemos en San Cristóbal ahorita es que las pandillas se están levantando de los hijos de los mismos habitantes de San Cristóbal Norte. Es decir, los que salen a robar ahora ya no son los que vienen de arriba, de abajo, del otro lado, sino los mismos chicos de los hijos que viven en este barrio. Hace poco me contaban que uno de los chicos de la alabanza a plena luz del día lo robaron con un revólver aquí abajo en la 161, allí bajando 2 cuadras de la iglesia. Y son personas que sabemos que son que viven aquí. Eso es una muestra de escombros, porque el enemigo ha venido derribando familias, destruyendo hogares,
destruyendo personas, sociedades, instituciones. Muchas de las instituciones que funcionan en nuestro país, en nuestra ciudad, hoy en día andan en escombros. Y nosotros debemos de comenzar a mirar, y muchas de las familias que conocemos, aún familias muy cercanas, están evidenciando que hay escombros. Cuando hablamos de los muros, debemos de entender que hay necesidades en medio de nosotros de esos muros. Y quiero hablar de diferentes muros, como aquellos muros que están alrededor de nuestra vida o de nuestra alma. Cuando nosotros no edificamos o no hemos levantado muros o hemos permitido que los muros que cuidan nuestra vida sean derribados, comenzamos a vivir en una vida de inmoralidad. Hermanos, hay muchos muros débiles entre nosotros. Si algo nos habló Dios cuando nos habla del arrepentimiento, es porque hay mucho pecado dentro de nosotros. Y sabe, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí seguramente no tenemos la intención de pecar. Pero resulta que si usted no fortalece su vida levantando muros de protección, la vulnerabilidad del pecado va a ganarle. Si usted no levanta muros para evitar la concupiscencia, para evitar todas las cosas donde el enemigo está trabajando, usted va a ser vulnerable. Y la pregunta que le hago, hermanos, ¿cómo están los muros de su vida? Que tienen que ver con su moralidad, que tiene que ver con lo que es lo que Dios solamente ve en los secretos, sus pensamientos. ¿Cómo están esos muros del alma? Las cosas que hacemos en lo secreto. ¿De qué manera estamos nosotros fortaleciendo nuestras vidas para que esos muros de protección se levanten o sean reedificados? Y muchos de nosotros podemos ver que hemos dado lugar a que el enemigo esté trabajando en nuestras vidas. Si nosotros no levantamos muros de protección, Satanás seguirá conquistando nuestro corazón y llegará el momento que decimos, ¿sabe qué? Es que la iglesia ya no me gusta. Es que la iglesia se enfoca en otras cosas. Como decíamos hoy en el devocional de los líderes, Satanás nos robará la semilla y comenzaremos a decir, es que ya no me siento bien en ese lugar. El problema es que no levantamos muros para edificar nuestra vida, nuestras almas. Pero hablemos también de los muros que protegen nuestras familias. Cada vez encontramos más y más familias que se están destruyendo. Y en medio de nosotros es más fácil encontrar una familia que se divorcia a más una familia que se restaura. Tristemente tenemos que decirlo, de 5 matrimonios que vienen por restauración, la mitad no lo está logrando. No lo está logrando. Y supuestamente somos una comunidad que está para restauración de vidas. Pero a veces nos enfocamos tanto en servir a Dios, en las cosas, en una situación, en la otra, y no queremos levantar muros de protección de nuestras familias. ¿Cómo está el muro de oración por nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo orando con ellos? Mire, hermanos, a mí me sorprende que los chicos hoy pueden venir a la iglesia común y corriente y mañana dejan de venir sin un porqué. Y de un momento a otro nosotros como que lo aceptamos. Y ya como que asumimos de que, es que él no quiere venir. Es que él se embolata. Es que el trabajo. No, es que tal cosa. Y los muros se van debilitando. Ustedes saben que hoy en día nuestros chicos, donde van en la universidad, en el colegio, las ideologías están cayendo de lo que es la familia. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros invirtiendo en fortalecer esos lazos? ¿Hasta dónde entendemos que hoy en día, hoy en el siglo XXI, mi mayor prioridad debe ser mi familia? Acuérdense que yo les explicaba la vez pasada que lo intangible de Dios queda para usted. Que Dios sea el primero en su vida es lo correcto. Pero ¿cómo lo demuestra usted? Acercándose a Él, clamando a Él, buscándolo a Él. Pero su mayor prioridad, iglesia, debe ser su familia. ¿Y sabe cómo mostramos esa prioridad?
llevando nuestra familia delante de Dios. Nosotros necesitamos levantar muros alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra esposa, de nuestro esposo. Estos muros deben ser en los que yo más y más trabaje. Por eso encontramos familias que después de 15, 20 años de matrimonio, donde pensábamos que todo estaba bien, un día el esposo le dice a la esposa: ¿sabes qué, mi amor? Ya no te amo. Eres chévere, eres un buen padre, no tengo queja contra ti, pero ya no te amo. Podemos ser buenos amigos, podemos ser buenos padres, pero yo no quiero tener más vida contigo. La pregunta que le hago es: ¿cuánto tiempo oraste por tu esposo? ¿Cómo estuvieron los muros de trabajo y de edificación? Y detrás de una respuesta como esta, hay uno u otra persona que ya conquistó ese corazón. Y que estamos viviéndolo entre los contextos cristianos. Sí, lo estamos viviendo entre los contextos cristianos. Por eso es doloroso ver que la falta de oración, la falta de protección, de levantar muros, muchos padres se enfocan solo en trabajar, buscar recursos, comprar la casa, comprar el carro, y cuando están trabajando sin protección, sin muros, llega el momento que uno o el otro consiguió una amiga, después fue un amante y después su hogar se derribó. ¿Y dónde quedó el trabajo? ¿Dónde quedó la casa? ¿Dónde quedó el carro? Si no se preocuparon por levantar muros. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos de los hijos están saliendo de las casas sin ningún interés de Dios? Una de las preguntas que a veces yo le hago a los chicos cuando hablan conmigo es: ¿tienes tiempo de oración con tu familia? El 99% dice no. ¿Hablas de esto con tus padres? El 99% dice no. ¿Dónde están tus padres? En la iglesia. Sirven, ayudan, trabajan, pero no han levantado una prioridad para los muros de su casa. Otro de los muros que nosotros debemos de tener muy presentes son los muros de moralidad. ¿Cómo está mi vida frente a la tentación, frente al pecado? Dios conoce nuestras vidas y el pecado es la obra de Satanás latente todos los días para que nosotros caigamos, para que nosotros fallemos. Y Satanás nos está tentando, nos está dando ofertas laborales, ofertas sociales. Cualquier momento encontramos la oportunidad de pecar. Es que el pecado no es un tema hoy en día tan difícil. No necesitamos ni siquiera tener amigos para pecar. Necesitamos un televisor. Ya. Necesitamos tiempo de ocio. ¿Cómo están esos muros de moralidad? Y algo muy importante, hermano, ¿cómo están los muros alrededor de la iglesia? Porque la iglesia está llamada para edificar a otros y nosotros necesitamos ser personas que edificamos. Si usted es una persona que cree que viene a la iglesia solo para usted y por usted y todo tiene que ver con usted, le digo, se equivocó. Porque usted viene a ser parte de un proceso de edificación de otros. Usted viene aquí porque necesita ser edificado, usted viene acá porque necesita edificar a otros. Somos iglesia porque entre todos desarrollamos esa comunidad, entre todos nos hacemos fuertes. Pero cuando usted viene aquí solo y se va, entra y sale y no tiene comunidad, su vida no tiene muros y de esa manera su vida va a ser más débil. ¿Sabe qué nos hace nosotros fuertes? Cuando tenemos buenas relaciones entre nosotros, cuando nos ayudamos entre nosotros, cuando nos amamos entre nosotros, cuando comenzamos a hacer como esos ladrillos que se entrelazan para que el enemigo no pueda venir a atacarnos. Y cuando el enemigo quiere atacar su familia, ¿qué dice usted? Venga, que yo tengo otros amigos aquí que van a ayudarme. Entonces, ¿cuántos son? Y usted puede ir contra Satanás y va a poder resistir todo ataque del enemigo. Eso es parte de los muros que Dios nos manda levantar dentro de la iglesia. Una de las cosas que tenemos, hermanos, de escasez dentro de la iglesia es que las personas piensan que no es problema suyo servir a Dios.
Si hay algo que en este momento está en crisis, es el ministerio de Alianza Kids. Porque no tenemos profesores. ¿Sabe? Yo digo, muy personalmente, muy para mí, toda mamá cristiana debería desear trabajar con el ministerio de niños, porque es la oportunidad de allí formar y ayudar a niños. Pero qué problema que es tener hoy quien nos ayude con los niños. Pareciese que eso fuera un problema. ¿Y cuál estamos formando? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? Hermano, no hay mayor privilegio que ese. A veces es problema para conseguir ujieres. No, pero es que yo que me voy a parar en la puerta, me da frío y me enfermo. No, es que yo no soy digno. Es que eso no es para mí. Y tenemos escasez de personas. Y otros dicen, es que si yo supiera cantar, no, a la alabanza sí me le meto. Si yo supiera tocar un instrumento, eso sí, cuenten conmigo. Hermanos, ¿saben quiénes son los mayores intercesores que nosotros deberíamos tener? Los que están en las puertas. Que son los que están orando por los de adentro y por los de afuera. Y le puedo decir que muchos de nuestros sugieres que tenemos ahí son guerreros. Están ahí guerreando porque están viendo lo que pasa adentro y lo que está pasando afuera. Hermano, es que usted no puede decir que ama a Dios si solamente está aquí sentado, perdóneme, no se vaya a ofender conmigo, haciendo nada. Nosotros, Dios nos ha llamado a reconstruir los muros y a transformar este lugar. Y necesitamos personas que deseen trabajar. Y hay muchas áreas dentro y fuera de la iglesia. Dios quiere que seamos aquellos obreros que nos colocamos para levantar ¿qué? Muros y que haya protección en medio de nosotros. Hermano, realmente es triste la escasez. Ahora, no podemos quejarnos porque Jesús dijo, a la verdad, el trabajo es grande y los obreros se pierden cuando hay que trabajar. En otras palabras, la mies es mucha, los obreros pocos. Mucho trabajo y los que hay se hacen los locos. Entonces hay que seguir avanzando. Pero estos muros son los que Dios nos pide que nosotros levantemos. Recuerden, muros en nuestras vidas, muros en nuestras familias, muros en la sociedad, muros en la iglesia. No podemos permitir que nuestros hijos no reciban la formación y que haya escasez. Mira, aquí debería haber personas haciendo fila para servir en los ministerios, porque tanta gente quiere servir. Y ¿sabe qué, hermano? Le digo al que ha servido y que tiene excusas, déjese de excusas. No, es que no me dejaron ser como yo quería. No, es que yo no estoy de acuerdo. No, es que a mí no me gusta. No, es que si no es como yo digo, entonces no sirvo. Pues entonces usted no sirve, eso es cierto. Si no es como usted dice, usted no sirve. Eso es cierto, usted no sirve. Segundo, termino diciendo en este primer punto, para que hayan cosas nuevas de Dios en este lugar, necesitamos que la gente esté dispuesto a hacer algo nuevo. Dice una frase muy conocida, jamás podrás tener diferentes resultados si sigues haciendo ¿qué? Para hacer algo diferente, ¿qué necesitamos hacer? Cosas diferentes. Si usted quiere que su vida tenga fruto en otras áreas, pues comience a ¿qué? A servir, a ser parte del proceso de la iglesia. La primera tenía que ver con la visión ¿de quién? De la necesidad. Lo segundo, y ya voy a correr porque el tiempo vuela, es la visión de Dios, la visión del Señor. Cuando nosotros entendemos que la visión no debe ser la mía, ni la del pastor, ni de la del líder, sino la de Dios, Dios comienza a inquietar nuestros corazones y a confirmar su palabra. ¿Sí? Cuando Él dice que nosotros vayamos a Él porque Él va a hacer algo nuevo,
es saber que la visión se encaja en la medida que yo tengo dependencia, dirección de Dios. Mire, no me acuerdo quién fue el que predicaba aquí, pero hablaban de Moisés. Y Moisés tiene una cosa, fue en Armenia, me llamó la atención mucho. Moisés tenía todos los elementos para ir a sacar al pueblo. Y ya tenía, digamos que una autoridad, un reconocimiento. Él no tenía problema de los méritos para poder ser el que lideraba al pueblo de Israel. Es decir, buscan a una persona bien calificada para hacer un trabajo y no había otra persona mejor calificada que Moisés. Moisés está calificado para ir, era persona que había sido formado en la misma casa del faraón, había sido formado como soldado, como guerrero. A veces pensamos en Moisés, en el viejito que salió con una túnica a sacar el pueblo. Moisés era guerrero, había sido parte de los ejércitos de faraón, tenía el conocimiento teológico, tenía el conocimiento filosófico, todo, era el más preparado. Y cuando le plantean el proyecto, vea, Moisés, saque al pueblo de Israel, sea usted el hombre que será reconocido por todo el mundo como aquel que liberó a Israel de las garras de los egipcios. Hágale. Fue la respuesta de Moisés. No, esa no, por ese lado no era. La respuesta de Moisés, cuando le dicen hágale, es: Señor, pero si tú no vas conmigo, ¿qué vas a? ¿Es cuestión de títulos? ¿Es cuestión de qué? De presencia de Dios. Es cuestión de saber que lo que Dios quiere hacer en nosotros depende, o más bien, demanda dependencia. Hermano, la forma de nosotros estar cercanos a Dios, quiero ser claro en esto, no es estar cercano a la iglesia. El estar cercano a la iglesia es un resultado. El estar cercano a Dios es estar constantemente en oración, en ayuno y en clamor. Porque nosotros debemos de entender que la reacción de Nehemías fue llevar su dolor, su situación, ¿a quién? A Dios. Y recuerda que les decía que Nehemías, ¿por cuántos meses oró? ¿Usted se acuerda? ¿Por cuántos? ¿Cuántos da más? ¿Cuántos dan menos? ¿Se acuerdan? 3 meses orando. Él no dijo, no, yo ya soy el chacho, listo, Señor, hágale pues. Debemos de entender, hermanos, para ir avanzando rápidamente, que la oración produce resultados. La oración cambia las cosas. ¿Sabe? Me gusta esta frase. La oración es el acceso a la presencia de Dios, donde hay sabiduría, dirección y recursos. La oración es el acceso a la presencia de Dios, donde hay sabiduría, dirección y ¿qué? Y recursos. La oración, ¿sabe qué le permite a usted entrar? A la bodega del tío rico. Pero usted no podrá entrar allá, sino primero ¿qué? Tiene la que está al lado suyo. ¿Usted quiere tener acceso a la presencia de Dios? Ore. Ore. Porque allá hay dirección, sabiduría y recursos. Por eso cuando hablamos de que nosotros estamos en el proyecto de Dios, la única forma de estar cerca al proyecto de Dios es a través de ¿qué? Por eso la iglesia no puede dejar de. ¿Usted no puede dejar? Si Dios quiere restaurar su familia, ¿cuál es el medio? ¿Hay otro secreto? La oración trajo un acompañamiento continuo al proyecto de Nehemías. Nosotros vamos a hablar de Nehemías durante estos 2 meses. Hoy estoy dando una introducción, por eso es un poquito larga. Y si algo encontramos en Nehemías es que Nehemías constantemente oró. Y cuando oró, Dios trajo grandes respuestas. Grandes respuestas. Nomás en el libro de Nehemías, que es un libro cortico, encontramos 5 capítulos donde se hace referencia a la oración, o 5 veces donde se hace referencia
a la oración. Es el compañero perfecto, prioritario de todo proyecto. Usted quiere elaborar un proyecto, haga de la oración su mejor compañero. Siguiente cosa ahí. La oración, y es un tema que ya hemos tocado antes, encamina mi voluntad ¿hacia qué? Hacia la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros debemos entender que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios. Dos elementos de la visión, ¿cuáles eran? Lo que Dios puede hacer y lo otro. Vaya grabándose esto, porque todo el mes vamos a estar hablando. Entonces, la visión tiene que ver con ¿qué? Lo que Dios ¿qué? Puede hacer, pero principalmente lo que Dios quiere hacer. Eso tiene que ver con encaminar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso está presente en todo. Señor, ¿tú quieres que compre este carro? Yo lo quiero. ¿Tú lo quieres? Y el Señor nos dice sí o nos dice no. Y de pronto nos dice no porque tiene un carro mejor. Y nosotros decimos, no, es que yo quiero ese. Yo les conté a ustedes la historia del carro que compré, ¿cierto? Que yo iba a comprar un carro muchísimo diferente. Muy diferente. Un presupuesto muchísimo más bajo. Y no se dio nada de eso. No se dio nada. Yo les contaba que me negaron todos los créditos. Y le aprobaron el crédito a mi esposa. Yo digo que el carro es de mi esposa. Y el carro fue lo que Dios quiso darnos, no lo que nosotros queríamos. Y a veces entendemos que Dios nos da más de lo que nosotros a veces le pedimos. Hermanos, cuando nosotros encaminamos la voluntad de Dios, entendemos que podemos llegar a Dios confiadamente. Hebreos dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Si lo pueden ustedes, los que están anotando, Hebreos 4, 14 al 16 dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. Entender que tenemos un Dios asombroso, hermanos. ¿Cuánto creen que Dios es asombroso? Que Dios es grande para hacer todas las cosas. Tan grande es que dice la Biblia que es capaz de levantar de la tumba a los muertos. ¿Cómo no levantará nuestras vidas? ¿Cómo no edificará nuestros hogares? Entender que tenemos un Dios poderoso que no tiene rival, que su poder no tiene límites, que su eternidad es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y algo que es interesante en entender el poder de Dios. ¿Qué hizo Nehemías cuando recordó que Dios era poderoso? Dijo, Señor, tú dijiste. Y esa es una de las cosas que me encanta de Nehemías. Señor, tu palabra dice que si nos arrepentimos, tú perdonarás nuestros pecados. Al principio, Nehemías dice, Señor, hemos pecado delante de ti, ¿qué? En gran manera. Sí, el pueblo y yo nos hemos apartado, pero después de eso, Señor, tú dijiste que si nos arrepentimos, tú nos recogerías, tú volverías y nos unirías. Y a través de eso entendió que Dios era poderoso para volver a restaurarles y para darles mucho más de lo que ellos en ese momento podían imaginar. Y lo tercero y último punto de este tema de la visión es entender que la visión del líder demuestra lo que Dios puede hacer de acuerdo a lo que Él nos va guiando. Hermanos, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Ustedes lo creen? Por eso la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Por eso, cuando Nehemías le dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Ahora yo le digo al Señor, acuérdate de que lo que nos dijiste el lunes festivo. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Eso es lo que Nehemías dijo. Acuérdate. Tú dijiste, Señor, que si nosotros nos volvemos a ti, tú perdonas nuestros pecados. Estas verdades nos presentan tres cosas rápidamente. Lo primero, que Dios perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona?
y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa la condición donde usted esté hoy. Si usted desea que Dios restaure su vida, lo primero que tiene que entender es que Dios, ¿qué? Perdona. ¿Cuántos tienen cosas que necesitan ser perdonadas? ¿Cuántas levantan la mano? Uy, estamos entre vivos mortales. ¿Qué hay que hacer? Confesar. Entonces, esta palabra, Nehemías nos recuerda que Dios, ¿qué? Perdona. También nos recuerda Nehemías que Dios restaura. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no está hablando de que vayan a morir. No están hablando del descanso en paz. Está hablando de que todos los que están cansados, trabajados, que están con el deseo de botar la toalla, ¿qué dice? Vengan, que yo, ¿qué? Los haré descansar. Entonces Dios restaura. También dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿cierto? Él da fuerzas al que no tiene. También dice la Biblia que Él restaura nuestras fuerzas como las de ¿quién? Como la del búfalo. También habla que Él renueva nuestras vidas como el águila. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Después, ¿qué dice? ¿Qué? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si usted está cansado, ¿qué dígale al Señor? Renuévame, Señor. Dame un Red Bull espiritual. Permite que mi vida coja fuerzas otra vez. Necesito esa restauración. Y por último, Nehemías nos recuerda que Dios nos da nuevas capacidades. Dice Pablo, en uno de los textos lindos para trabajar, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? El Señor le da nuevas capacidades a usted y a mí para que avancemos. Hermanos, cuando nosotros tenemos la visión y Dios sabe lo que puede hacer y nosotros comenzamos a ver lo que Él puede hacer en medio de nosotros, es algo que se convierte en algo personal. Y es lo que yo quiero invitarles hoy, hermanos. Usted puede pensar que la visión de esta iglesia es la visión de Dios, pero si usted no está alineado, este problema no es suyo. Y se lo digo con mucho respeto. Cuando uno piensa que este problema no es mío, seguramente con el tiempo usted no va a estar aquí. Cuando usted dice, este problema sí es mío, yo quiero alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, porque yo quiero estar en lo nuevo que Dios va a hacer en San Cristóbal Norte. Entonces yo comienzo a alinear mi voluntad y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Porque se vuelve algo, ¿qué? Personal. Yo voy a hacer esto, Señor, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas, Señor? Y hermanos, para aquellos que están dispuestos, que esto sea algo personal, que se convierta en una meta, yo quiero darle rápidamente unos tips. Lo primero, que usted se ponga una meta. Y esa meta empieza hoy. Esa meta puede empezar desde, Señor, yo quiero compartir a una persona de Cristo una vez a la semana. Y si usted se pone una meta, comienza a decir, Señor, yo quiero comenzar a hablar de Cristo. Usted comienza a decir, Señor, yo quiero que cada día yo pueda levantar muros en mi familia. Que, Señor, ayúdame para todos los días yo orar por mi familia. Eso es una meta. No comienza a salir aquí con la reflexión, uy, sí, lo que el pastor dijo, uy, sí, llega el lunes y uy, nada, y el martes y no pasó nada. Póngase una meta. A partir de mañana, ¿qué voy a empezar a orar por mi familia? A bendecir a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, así sea malo. Pero hay que comenzar a orar por ellos. Mire, yo tengo una meta. Esto ya es la parte personal. Deseo que mis padres, los pastores, Pastor Juan, Pastora Blanca, puedan ver, puedan predicar y puedan disfrutar en el próximo proyecto de ampliación de templo que vamos a tener en este lugar. Esa
es mi meta. Y ojalá hayan muchos que la compartan conmigo. Tengo una meta que podamos tener por lo menos 5 nuevos proyectos misioneros. Y necesitamos también que todos los que estén aquí en la iglesia estén dispuestos a hacer crecer este proyecto. Una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿cuántos líderes hay aquí? Yo no sé, pero yo veo más de 300. Líder no es el que solamente se nombra en este lugar para desarrollar un trabajo. Líder es aquel que en su casa dice: levanto muros para mi familia. Que en su trabajo dice: levanto muros contra la inmoralidad. Levanto muros para que la sociedad no se pierda. Líder es aquel que entiende que Dios le llamó a ser discípulos. Haga de esto, de esta visión, algo personal. Como le digo, yo veo aquí más de 300 líderes. Si algo me emocionó mucho la semana pasada, fue como terminamos la semana. Arrancamos la semana con palabra de Dios, lunes festivo, y terminamos la semana con bautismos en un día de resurrección. Ver la gloria de Dios de esa manera. La semana pasada fue una de las semanas que tuve tanto gozo que nadie me lo pudo quitar. Porque Dios cuando estamos en el proyecto de Dios, Dios va a hacerlo. ¿Y sabe qué meta tenemos este año, hermanos? Yo sé que la vamos a cumplir: bautizar 100. Ya llevamos 21. ¿Cuántos nos quedan? 79. Y si usted no se ha mandado a bautizar, pilas que lo vamos a bautizar, hermano. Estamos ahí que a todo el que esté sin bautismo, porque el Señor va a seguir trayendo liderazgo y visión a esta iglesia. Pónganse de pie, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Que Dios lo va a utilizar a usted en este proyecto. Voy a pedirle que se tome de las manos ahí donde está. Mientras que voy a pedirle a los sugieres que pasen de una vez aquí adelante. Y tómese de las manos ahí donde está. ¿Sí? Voy a pedirle a los chicos de la alabanza de una vez que estén ahí listos. Que ya el tiempo nos absorbió rápidamente. Listo, tómese de las manos. No quede nadie sin tomarse de las manos. Tómese ahí de las manos. Y vamos a orar porque Dios nos dé visión. Dígale: Señor, quite la venda de mis ojos. Dame visión. Hazme entender que este es el proyecto tuyo, que tú estás en este lugar. Vamos a orar porque Dios nos dé visión. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por esta palabra que nos desafía en este primer aspecto, que es la necesidad de tener visión. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo los ojos de aquellos que todavía no pueden ver lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor. Padre, abre los ojos del entendimiento, del corazón. Da visión, Señor, de que tú quieres hacer algo nuevo, que tú vas a restaurar vidas, vas a restaurar familias, pero que tú lo vas a hacer a través de cada uno de los que está presente en este lugar. Que tú les vas a usar con sus dones, con sus talentos, que tú les vas a ayudar y vas a edificar sus vidas, Señor. Que tú vas a hacer grandes cosas a través de lo que has dado a ellos, Señor. Padre, que aquí hay más de 300 líderes, Señor, que van a ser parte de la restauración de este lugar, de esta iglesia. Muchas familias, Señor, vendrán a conocer de ti. Nuestra familia conocerá de ti, Señor. Esta iglesia avanzará, tendrá la visión tuya, Señor. Tú la presentarás en los corazones y vamos a avanzar, Señor, porque tú vas a hacer algo nuevo, algo diferente, y tu presencia será, Señor, notoria y visible en este lugar, Señor. Padre, anhelamos eso nuevo, Señor, y para eso necesitamos vidas restauradas, vidas, Señor, que estén enfocadas, vidas, Señor, que estén en tu voluntad, Señor. Padre, abre nuestros ojos, danos la visión que proviene de ti, Señor. Padre, pedimos en esta hora, Dios, por nuestra iglesia, Señor. Oramos por aquellos que tienen enfermedades. Si hay algún enfermo entre nosotros, ore ahí, dígale a su hermano que está a su lado, dígale: ore por mí, ore porque hay una afectación. Padre, oramos en esta hora por nuestro pastor Milton, Señor, que está en una afectación de salud, Señor. Padre, pedimos para que seas tú obrando con poder, Señor. Padre, confiamos en la obra sanadora, Señor, allí donde está, Señor, en él, en la clínica, Señor. Sea tu presencia con él, Señor, levantándole, Señor, toda afectación que haya, Señor, en su cuerpo. Seas tú, Señor, sanándole por completo, limpiándole, Señor. Padre, así como declaramos que estás perfeccionando la obra que hiciste en el pastor Juan, Señor, declaramos esa sanidad
sanidad sobre su cuerpo. Padre, oramos por nuestra hermana Carmen Bello, Señor, allí donde está, Señor. Seas tú trayendo sanidad, Señor, a su cuerpo. Y así oramos por cada persona, por cada niño, por cada persona que esté en un hospital, Señor, o que esté en una casa sufriendo alguna enfermedad, Señor. Padre, oramos para que seas tú restaurando esos cuerpos, trayendo sanidad, Señor. Y oramos por los que tienen necesidades económicas, Señor, para que seas tú trayendo, Señor, restauración a su familia, restauración, Señor, en su economía. Padre, si el pueblo, Señor amado, entiende, Señor, tú traes bendición y tú restauras hogares, restauras economía, Señor. Padre, pido por aquellos que están luchando, Señor, con alguna afectación, con algún pecado o con alguna tentación, Señor, ayúdale, dale la victoria, Señor amado. Hay restauración en este lugar, tu presencia, Señor, restaura corazones, restaura vidas. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Padre, muévete poderosamente en cada uno de los hogares, en cada una de las vidas que está presente, Señor, en este lugar. Padre, gracias por esta tu iglesia. Y gracias, Señor, porque veremos tu gloria en este lugar, porque iremos más allá, Señor, de lo que tú, Señor, hasta ahora nos has traído. Padre, gracias por estar con nosotros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Jesús.